Hola, y muchas gracias por acompañarnos en nuestra reunión de hoy. Hoy estamos en la tercera parte de esta serie que está apuntada específicamente a los matrimonios. En esta serie estamos examinando atentamente a algunas parejas de la Biblia para ver cómo ellos, ya sea para bien o para el mal, pueden enseñarnos a fortalecer nuestros matrimonios. Nuestra historia de hoy se encuentra en Génesis capítulo 12. Hoy vamos a ver a Abraham, a quien Dios después llamaría Abraham, y a Sarai, a quien Dios luego llamaría Sara. Y quiero comenzar con preguntar algo a los que todavía no se han casado y que piensan que quizás se van a casar algún día. ¿Qué es lo que ustedes desean obtener en el matrimonio? Y para los que ya están casados, quiero que piensen lo siguiente. Si pudieran retroceder a aquel tiempo antes de que ustedes se casaron, quiero preguntarles, ¿cuáles eran los planes que ustedes tenían para su matrimonio? ¿Qué es lo que querían? Quizás pensaban que el sentir de enamorados seguiría con ustedes por el resto de su vida, mientras estaban juntos, usted y su cónyuge. Quizás soñaron con tener alguna casa propia, alguna mascota o quizá hijos. Quizás se imaginaban que tendrían un buen trabajo para poder viajar por todo el mundo de a poco y crecer juntos aún en la vejez con su amor. Ahora, si se pudiera avanzar un poco en el tiempo, a quizás 5 años, u 8 años, 15 años, o aún 20 años de casados, si la gente les preguntara qué es lo que ustedes desean en el matrimonio, quizás la respuesta de muchos sea simplemente seguir juntos, o quizás poder pagar todas las cuentas, o mantener a los hijos fuera de la cárcel, o tener paz en el hogar. Y es interesante ver que las expectativas que uno tenía al comienzo no siempre se alinea con la realidad y lo que uno va a vivir. Puede ser que uno se encuentre diciéndose, esto no es como yo me lo imaginaba. A veces el resultado es algo mejor, a veces peor, pero raramente las cosas irán como uno se lo imaginaba. Si retrocediéramos unos 15 años atrás, con Mónica, mi esposa, éramos amigos. Recuerdo que cuando empecé a tener sentimientos por ella, en mi mente yo decía, no puede ser. Ella es la hija de mi pastor, aparte de que es un poco más grande que yo. No va a funcionar esto. Recuerdo cómo y cuándo fue que me iba enamorando de ella de a poco. Pero el tema es que no sabía si ella sentía lo mismo de mí. Cuando finalmente había decidido hablar con ella en persona acerca del tema, ella titubeó por largo rato y yo pensé, no, me tiré una pileta vacía. Y esto, gracias a un gran amigo que me dijo, justo antes de que yo hablara con ella de mis sentimientos, él me dijo, es feo tirarte en una pileta vacía, por el tema de que no teníamos idea de qué sentía ella hacia mí. Pero, finalmente, después de varias pausas, y todo esto, les digo, parecía ser una eternidad porque ella no me decía nada, pero finalmente dijo que sí me amaba. Y ahí pude empezar a respirar y volvió a latir mi corazón. Todo estaba en pausa mientras esperaba ver su lado de la historia, si había feeling, si había sentimientos o no. De ahí ya podíamos hablar, sí, de cómo se vería nuestra vida si terminábamos casándonos. Pensamos que quizás tendríamos hijos y que seguro estaríamos en el ministerio siguiendo la voluntad de Dios juntos. Jamás nos imaginamos que ambos tendríamos tantos problemas de salud y competencia entre los dos para ver quién se operaba más que el otro. Y tampoco sabíamos que el hecho de tener hijos propios no iba a ser parte del plan de Dios para nuestras vidas. Cuando pienso en las cosas que pasamos juntos, algunas cosas fueron mucho mejor de lo que habíamos imaginado, otras no tanto. Pero sí, estamos viviendo otra cosa que la que nos imaginábamos en aquellos tiempos. Quizás hay alguien acá que si se pone a pensar en su propia vida, quizás llegue a la conclusión de que nada se parece a lo que tenías planeado para tu propia vida. Algunos quizás pensaron que ya para esta edad estarían casados y que todo sería diferente a lo que es ahora. Y creo que esta historia de hoy va a enseñarnos algo muy importante en cuanto a estos pensamientos. Así que, comencemos. Vayamos a Génesis, capítulo 12, el primer libro de la Biblia. Génesis 12. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Génesis 12, versículo 1 y versículo 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios le dijo a Abraham, en el versículo 1, que él debía dejar su tierra y su parentela. O sea, lo que le está diciendo es que tenía que dejar todo esto atrás, todo lo que él conocía, lo que le era cómodo, para ir a otro lugar. Y esto es algo que a veces Dios hace con nosotros, cuando toca nuestro corazón para indicarnos que su voluntad es que le sigamos por fe, aun cuando desconocemos esa área de la vida. O sea, vas a tener que dejar atrás la comodidad para seguirme con fe hacia las bendiciones, porque cada vez que Dios nos pide algo, es porque Él sabe que justamente eso es mejor para nuestra vida. Y cada vez que nosotros le obedecemos, Él promete ciertas bendiciones. Veamos lo que dice la Biblia de la fe de Abraham. Sin perder Génesis, vamos a Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, vamos a leer el versículo 8. Hebreos capítulo 11. Este capítulo es el capítulo de los héroes de la fe. Nos habla de muchos y de la fe que ellos tuvieron al obedecer a Dios. Acá en Hebreos 11, el versículo 8 nos habla de Abraham. Dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Lo que nos dice acá es que Abraham salió sin saber hacia dónde iba. No tenía idea lo que le esperaba. Era algo que requería fe. Y fue por fe que él obedeció la voz de Dios. Ahora, si intentáramos imaginarnos la conversación de él con su esposa, quizás fue algo así. Mira, amor, estuve hablando con Dios y me dijo que debemos empacar las cosas y mudarnos ya. La esposa quizás piensa, ¿y si yo no quiero mudarme? ¿Qué pasa? Pero no, lo que vemos es que obviamente ella lo aceptó y lo hizo porque ella creía que él era un hombre de fe. Ahora, tener que mudarse ya de por sí no es para nada fácil, especialmente si había que hacerlo sobre un camello. Imagínense eso. Uno no podía llamar en aquellos tiempos de antemano a su destino y pedir que le hicieran una reserva adelantado con 3 habitaciones, 2 baños, algo con pileta o jacuzzi. Estamos hablando de que ellos debían dejar todo esto atrás, todo lo que ellos conocían, y salir a la aventura, hacia lo desconocido, sin saber lo que les esperaba. No tenían idea del futuro ni del destino. Y lo cierto es lo siguiente: a menudo Dios nos llama hacia una vida bendecida, pero el único camino para llegar a ese destino es el camino de la fe. Lo más probable es que si ustedes son como yo, es que uno le pida más detalles a Dios del asunto, ¿no? Uno quisiera saber más de lo que se espera. Quizás googlear cómo es el destino, qué supermercados hay alrededor, qué escuelas hay, qué servicios se ofrecen en ese lugar. Pero cuando se trata de estos asuntos, Dios raramente te dará los detalles. Primero, quizás no están listos para soportar los detalles, porque de saber lo que les espera y ver las pruebas que tendrían que enfrentar, quizás uno se echaría atrás. Y por otro lado, Dios quizás diga, no te daré los detalles, porque si te las diera, entonces ya no requerirías fe. Y la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, volviendo a Abraham y Sarai, ellos reciben esta promesa de Dios de que Él iba a hacer de ellos una nación grande. O sea, van a tener muchos hijos y nietos. Les voy a bendecir con muchísimos hijos, pero primero deben salir. Ahora, lo interesante en toda esta historia es que si uno observa su matrimonio en el Nuevo Testamento, como hay que leímos en Hebreos, se los caracteriza a ellos como una pareja de fe. Pero si uno lo observa atentamente a la vida de ambos en el Antiguo Testamento, encontrarás que no siempre tenían fe, lo cual es confuso, pero a la vez esto es una gran bendición para mí, porque no siempre tengo fe. Sin embargo, puedo hallar ánimo en el hecho de que aún puedo ser considerado un hombre de fe por lo que hago hoy. Lo que vamos a hacer es observar la historia de ellos y veremos que primero Abraham hace lío y se queda corto en cuanto a su fe y él falla, pero mal. Luego vamos a ver que su esposa hace lo mismo y ella falla en su fe. Pero la buena noticia es que aunque no tenían fe, Dios siempre fue fiel con ellos.
Y esto mismo se aplica a nuestras vidas. Lo que generalmente pasa cuando la vida no va según lo planeado es que en vez de fortalecer nuestra fe, muchos faltamos o fallamos y no queremos que sea así. Vamos a ver que esto fue lo que Abraham y Sarai hicieron. Ellos hicieron lo contrario de lo que debían hacer. Y vamos a ver qué podemos aprender de ellos. Hoy vamos a ver esto, 3 cosas que ocurren cuando la vida no va según lo planeado. 3 cosas que ocurren cuando la vida no va según lo planeado. Y lo primero es, uno llega a ser víctima del temor. Esto es lo que pasó a Abraham cuando había hambruna en la tierra. Básicamente lo que vemos es que la economía se desplomó y él decidió mudarse a Egipto. Y estando ahí, se encontró con situaciones que le daban miedo y tomó decisiones basado en el temor. Nos dice la Biblia, volviendo a Génesis capítulo 12, vamos a leer versículo 11 al 13. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, «He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti». O sea, lo que vemos es que él le pidió a su esposa que mintiera, porque él tenía temor, tenía miedo. En aquellos días, si uno entraba en territorio ajeno, como vemos acá que hicieron ellos, si a alguien le gustaba tu esposa, lo único que tenía que hacer era matarte para poder obtenerla. Si querían a la mujer de alguno, solo tenían que matar al marido y ella estaría libre para casarse. Ahora, lo interesante de esta historia es que Dios ya le había dicho a ambos que le había prometido a ellos hijos, una descendencia, lo cual precisa una mujer con vida y un hombre con vida. Pero de repente acá en este pasaje vemos que él teme que va a morir, lo cual nos muestra que ya está dudando de la promesa de Dios para su vida. Y es por esto, a causa de este temor, él optó pecar y decir una mentira, porque él dudaba de la promesa de Dios que le había hecho. Y lamentablemente esto es algo que nos ocurre a menudo. Muchos temen algo y se apartan del camino de Dios, que está llena de bendiciones, pero se apartan por causa de temor. Por ejemplo, algunos posponen el matrimonio por el miedo. ¿Qué si me engaña, si nos peleamos, nos divorciamos o no podemos tener hijos? Pero en vez de vivir por fe y con fe, vivimos con miedo. También en cuanto al diezmar, dándole a Dios de las ofrendas. Pero ¿y si no llegamos a fin de mes? Y así a veces uno opta no obedecer a Dios lo que Él pide de nosotros. ¿Qué tal esto? Dejar el trabajo para poder tomar otro y estar más tiempo en casa, si es lo que Dios quiere de uno. También podemos decir de dejar ciertas amistades que son una mala influencia para mi vida. Pero el miedo siempre es el mismo. ¿Pero qué va a pasar? Y en los matrimonios pasa que en vez de edificar el uno al otro con más fe, lo que pasa es que vamos desmoronando el matrimonio con más temor. ¿Pero qué en cuanto a esto o aquello? Todo por la duda y el miedo. Y a veces, a causa de eso, nos excusamos a nosotros mismos de serle fiel y obediente a Dios. Y al alejarnos de Dios, vemos que vamos dañando aún más nuestro matrimonio. Un ejemplo personal. Una de las veces que nosotros aumentamos nuestra fe mutuamente fue cuando Dios nos mostró por separado que nos quería en el sur para comenzar una iglesia en la Patagonia. Y lo que comenzó por fe, porque sabíamos que esto era lo que Dios quería, al tomar el primer paso de aceptarlo, de que venía de Dios, y empezar a pensar en todos los preparativos que esto implicaría, de repente empezó a dar vuelta el temor. ¿De verdad vamos a dejar todo atrás, todo lo que conocemos y la gente que puede ayudarnos, todo para ir a este lugar lejano y desconocido? ¿Qué va a pensar nuestra familia, nuestros amigos? ¿De verdad estamos listos para salir? Somos jóvenes. Pero lo que pasa es que cuando empezamos a escuchar esas voces de dudas, el miedo puede entrar en nuestras vidas y podemos encontrarnos alejándonos de algo que obviamente es de Dios. Recién cuando comenzamos con mi esposa a descartar estos pensamientos de dudas y temor, fue ahí que pudimos reemplazarlo con fe. Comenzamos a recordar diferentes veces que Dios sí estuvo con nosotros,
que proveyó lo que necesitábamos y sabíamos que podríamos confiar en Él y que no iba a enviarnos en medio de un lugar desconocido para después abandonarnos ahí en medio del desierto, o en este caso, las montañas. Dios no trabaja así. Y estoy convencido de que hay muchos a quienes Dios ha hablado hoy día, que Dios los movió a que debían hacer algo, pero a causa del temor y las dudas se han paralizado y no están obedeciendo el llamado de Dios, su voluntad para tu vida. ¿Pero qué si pasa esto o aquello? Estos pensamientos solo tiran abajo nuestra fe. Deberíamos decir, si Dios lo dijo, es porque Él va a guiar, Él va a proveer, no nos va a dejar y nosotros solo debemos obedecer. Volviendo a esta historia, Abraham entró en pánico. Dios ya le había dado una promesa, les voy a dar hijos. Pero él piensa, ellos me van a querer matar. Y por eso él dejó de creer en la promesa y se rindió ante el temor. Es por eso que cuando las cosas no van según lo planeado, somos víctimas del temor. Y el segundo punto, cuando las cosas no van según lo planeado, es, nos adelantamos a Dios. Por ejemplo, en esta historia, Dios, nos dijiste que íbamos a tener hijos, pero no está pasando nada. Estás tomando demasiado tiempo. ¿Acaso no sabes que estamos cansados de esperar? Y es por eso que nosotros vamos a hacer algo para que se cumpla esto mismo. Voy a forzarlo, voy a manipularlo, voy a hacer algo al respecto porque no me gustan tus tiempos. Esto es lo que hizo Sarai o Sara. Abraham se había equivocado anteriormente con pedirle eso que mintiera. Pero ahora lo que vamos a ver es que su esposa mete la pata. Ella falla en su fe. Dice en Génesis capítulo 16, vamos allá, Génesis 16, vamos a leer los primeros 2 versículos. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Recordemos, por la promesa que Dios les hizo, se supone que ella es la que tendría hijos, pero a esta altura todavía no los está teniendo, hay un problema. Entonces ella le dice a Abraham, a su marido, que se acueste con Agar, porque quizás por medio de ella tendría hijos. Y quiero que noten lo que ella no dijo. No dijo que Dios puede hacer que esto funcione así, o que Dios puede cumplir su promesa a través de su sierva, sino que lo que ella dijo es que ella podría tomar el control para lograr lo que ella misma quería. Si se fijan en el texto, la palabra ahí dice tendré, quizás tendré, está hablando en primera persona. Si Dios no lo está haciendo, yo puedo comenzar el proceso para obtener mis hijos por medio de ella. Todo por lo que ella quería. Y si leen la historia, Abraham aceptó la oferta y después termina que Agar sí le dio un hijo. Pero luego no les fue bien. Hubo muchos celos por muchos años. Todo por forzar algo antes de los tiempos de Dios. Y esto ocurre a menudo. Muchas mujeres que son fieles en la iglesia terminan casándose con uno que no le importa a Dios. Y esto porque se cansaron de esperar en los tiempos de Dios. Se conformaron con uno que les mostró interés y se casaron, en vez de esperar al que Dios tenía planeado para ella. También pasan las finanzas. Gente que vive usando las tarjetas de crédito, los plásticos, para comprar de todo hoy día. Cosas que no necesitan en las casas, y así se endeudan y por años están pagando para devolver lo que compraron. Encima muchos compran cosas que ni tienen valor alguno, que se desgastan con el tiempo y pierden ese valor. Cosas que no fueron una buena inversión. En el apuro de tenerlo ya, uno se compromete más de lo que debe y hace las cosas a su manera en vez de seguir lo que Dios quiere. Esto es lo que debemos recordar. Dios raramente llega temprano, pero jamás llega tarde. Raramente llega temprano, pero jamás llega tarde. Sus tiempos son perfectos. Dios es el Dios del tiempo perfecto. Muchas veces vamos a entrar en pánico nosotros pensando, no puede ser, ¿dónde está Dios?
Y vamos a sentir como que debemos hacer algo nosotros mismos para forzar la situación, para solucionarlo. Ahora, esperar en Dios no es vivir una vida pasiva en que no debemos hacer nada. Esperar en Dios es algo activo, porque es algo que precisa mucha fe. Es como el trabajo de un mozo. ¿Qué es lo que hacen ellos? Sirven a la gente y atienden a las mesas. Esperan que llegue gente a quien atender. Están atentos, esperando atentamente a las mesas. O por lo menos eso deberían hacer. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Esperar atentamente a Dios para servirle en lo que Él nos va indicando paso a paso. A veces nosotros estamos tan enfocados en qué va a pasar en esta área. Estoy esperando a ver qué es lo que Dios quiere de mí en esta área, pero Dios ya te indicó que quiere que hagas estos pasos primero. Antes de llegar a eso, uno debe tomar estos pasos. Y hasta que no le obedecemos en esos primeros pasos pequeños, no nos va a revelar eso en lo que nosotros nos estamos enfocando. Es por eso necesitamos estar atentos a Dios para ir sirviéndole y obedeciéndole en lo que Él nos vaya indicando paso a paso. Y lo mejor de todo esto es que, aunque no siempre somos fieles, Dios sí lo es. Así que en esta historia, Sarai entra en pánico, porque las cosas no van como ella quisiera. Y es por eso que ella se adelanta a Dios, tomando este asunto en sus manos. Cuando las cosas no van según lo planeado, es fácil tomar decisiones basadas en el temor y es fácil adelantarnos a Dios. Y el tercer punto es el siguiente. Cuando las cosas no van según lo planeado, no creemos que Dios lo hará por nosotros. Otra vez, no creemos que Dios lo hará por nosotros. Simplemente no creemos que lo hará. Quizás lo haga con otros que contesten sus oraciones, quizás haga un milagro en tu vida, pero no creo que vaya a hacer nada en cuanto a mi vida. Para serles sincero, puedo entender por qué Abraham y Sarai se sintieron así. Porque pasaron 30 años después que Dios les hizo la promesa. Piénselo. Si Dios le dijera que ustedes tendrían un hijo, seguro ya se pondrían a preparar una cuna, comprar un carrito, comprar ropa y juguetes, pintar una habitación. Después pasa un año y ustedes creían que ya deberían haber tenido un hijo o hija, o por lo menos que la mujer esté embarazada. Luego pasan otros 6 meses y piensan, bueno, quizás es tiempo de que veamos un doctor. Y después pasan 2 años, después 4, 8. Y uno piensa, hey Dios, ¿te acordás de la promesa? Luego 12 años, luego 20 años. Y para ahora ya es fácil perder la fe. Y es algo que muchos hacen. Lo interesante es lo que Abraham y Sara hicieron. Leamos en el capítulo 17, Génesis 17, los versículos 15 al 17. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? O sea, Dios le acaba de decir bien específicamente, sin dar vueltas, que van a tener un hijo. Y Abraham le agarró ganas de reír. Pensó que era un chiste. Él ya estaba avanzado de edad, tanto como ella. Si Dios se lo hubiera dicho quizás años atrás, él lo hubiera aceptado. Pero ahora, a esta altura, ya para esta edad. Y Sara tuvo la misma reacción que Abraham. Ella había escuchado a Dios hablar con Abraham. Y veamos lo que dice Génesis 18, el versículo 12. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Estaba siendo sarcástica. Y vean lo que Dios dijo en los versículos 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esto habría sido como un cuchillo, ¿no? Algo punzando el corazón de ellos por su falta de fe. Dios mismo les pregunta a ellos, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Acaso hay algo difícil para nuestro Dios?
Creo que en ese instante ellos reconocieron quién es Dios y que es verdad que no hay nada difícil ni imposible para Él. Creo que fue ahí que dejaron atrás toda excusa y duda para seguir lo que Dios quería. Bueno, Dios, creeremos en tu palabra y vamos a seguir tu plan. Ahora, quizás hay alguien acá escuchando este mensaje que se encuentra en esa situación en que la vida no le está yendo según lo planeado y uno quiere rendirse o tirar la toalla, hasta maldecir a Dios y darle la espalda. Hay muchos hoy día que están dejando de lado la fe por situaciones así que le ocurren. Para los que sienten eso, esas ganas de abandonar, solo quiero decirles, ¿acaso hay para Dios alguna cosa difícil? ¿De verdad creen que están en una situación de la que Dios no les puede ayudar a salir? Alguien podría estar pensando, mi matrimonio no está muy bien, que digamos, mi marido está muy lejos de Dios o mi esposa lo está. Quizás no creen que Dios puede quebrar sus corazones duros para que se abran al Espíritu Santo. O quizás piensan, mis hijos están muy duros y cerrados, puro rebeldía. Pero Dios también puede con ellos. Hay que seguir adelante haciendo lo que Dios pide de nosotros y no dejar de orar por los demás. Él puede hacer lo imposible. Confíen esa área a Él, en sus manos. ¿Acaso han perdido la fe en el Dios que creó todo el universo de la nada? ¿Dejaron de creer que cualquier cosa es posible con Dios? ¿Acaso hay alguna cosa difícil para nuestro Dios? Cuando uno comienza a tener dudas, lo único que podemos hacer es aferrarnos a Dios. Lo necesitamos a Él. Sí, si solo lo tenemos a Él y nada más, estamos bien. La buena noticia de todo esto que vimos hoy es que si a uno le falta fe ahora mismo y anda flojo en cuanto a su fe en Dios, así como Abraham y Sara tenían dudas y falta de fe, lo bueno es que uno puede ser caracterizado como alguien de gran fe si sigues fielmente para adelante a partir de hoy. Abraham y Sara fallaron vez tras vez, pero fíjense cómo se los caracteriza en Romanos capítulo 4. Vayamos allá. Romanos capítulo 4. Vamos a leer del versículo 19 al 21. Romanos capítulo 4, desde el versículo 19, dice así. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, como de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y acá vemos que a ambos se los caracteriza como gente de fe, plenamente convencidos de la situación. Hay una diferencia entre los hechos y la verdad. Los hechos pueden cambiar, pero la verdad no. Y los hechos, en esta historia, era que ninguno de los dos podía tener hijo. La verdad era que Dios les hizo una promesa a ellos. Y quiero que vayamos a Proverbios capítulo 19. En Proverbios 19 vamos a leer un versículo nomás. Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y esta es la razón por la que nosotros podemos seguir adelante sin titubear. El consejo de Dios permanecerá, va a seguir, no va a fallar ni va a faltar. Entonces, ¿por qué aferrarnos a alguien más o alguna otra cosa y no a Dios? Él es el único que no cambia y no miente. A veces sí, Él nos saca de nuestro confort para llevarnos hacia una área llena de bendiciones. El camino no siempre es suave ni fácil. Y los tiempos de Él quizás no sean los nuestros, pero Él jamás llega tarde y promete no abandonarnos. Y quiero decir una cosa más antes de cerrar el mensaje de hoy. Algunos dicen que la cuarentena por el coronavirus ha causado divorcio y peleas en el matrimonio, pero no es cierto. La cuarentena no lo ha causado. Lo único que esto ha hecho es que saliera a la luz aquellas áreas que estaban débiles en el matrimonio. Algunas personas cedieron y se cansaron, optando no seguir adelante.
Pero Dios puede ayudarnos en esto mismo para fortalecer las áreas que necesitamos trabajar. Si alguien está necesitando ayuda en su matrimonio, no duden en contactarnos. Para esto mismo estamos. No tire la toalla a su matrimonio. Tu matrimonio vale la pena para que sigas peleando por tu cónyuge, por lo que los unió en primer lugar. Lo que estamos viendo en nuestra historia de hoy es cuando las cosas no van según lo planeado y las diferentes circunstancias que se presentan. Y quiero decirles esto del coronavirus no fue planeado y ha afectado a mucha gente. Ha llevado a muchos al temor, a otros los ha llevado a que se adelanten en ciertas cosas en vez de confiar eso en las manos de Dios y en los tiempos de Dios. También ha llevado a varios a pensar que, bueno, quizás Dios ayude a los demás, pero no creo que pueda ayudarnos a nosotros, a mi matrimonio. No caigamos en estas mentiras. Dios quiere pelear por cada uno de ustedes y quiere pelear por tu matrimonio, porque al fin y al cabo el matrimonio fue instituido por Dios mismo. No aflojemos. Si alguno está necesitando ayuda, no duden en buscarlo. Para eso estamos. Y para concluir el mensaje, les dejo algo para pensar. ¿A vos se te puede caracterizar hoy como alguien de fe? ¿O te encuentras que a menudo te dejas llevar por el temor, o te adelantas a Dios, o aún a veces piensas que Dios no lo va a hacer por ti? ¿Cómo está tu situación? Quizás hay alguien que no sabe dónde está parado delante de Dios ahora mismo. No sabe si eres suficientemente bueno, si has hecho demasiadas cosas malas en tu vida. Lo que vemos en el Antiguo Testamento de Abraham nos dice que él creía en Dios. Y en el Nuevo Testamento nos dice que su fe le fue contado por justicia. O sea, él estaba bien delante de Dios, no por sus obras, por lo que él hacía, sino por su fe. Eso le fue contado por justicia, su fe. Entonces quiero preguntarte, ¿por qué no aceptas a Jesús como tu Salvador personal hoy mismo? Él quiere ayudarte día tras día, pero todo comienza con entregarte 100% a Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú te preocupas por nosotros y nos amas y quieres acompañarnos día tras día. Ayúdanos, en especial por estos días que vivimos. Hay tantos matrimonios que están sufriendo mucho y por esto te pido que los fortalezcas. Que ninguno abandone a su cónyuge, su compañero o compañera de vida. Tú nos conoces mejor que nadie y sabes que sin ti la vida sí es dura. Pero Señor, te amamos y pedimos que nos guíe día tras día para que no cedamos ante estas pruebas, que no nos rindamos ante los desacuerdos y que no nos faltemos del respeto el uno hacia el otro. Ayúdanos a que te pongamos en primer lugar a ti para que tú puedas bendecirnos y guiarnos. Gracias por esta confianza que podemos tener, sabiendo que tú estás para acompañarnos si seguimos siendo obedientes, aun cuando la vida es dura y el camino también. Y te pido esto por cada matrimonio y cada persona que está escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, estamos abiertos para escucharle. Si tiene algo que quiere compartir, algún pedido de oración o algo, le animo a que nos escriban. Así podemos ayudarle durante este tiempo. Muchas gracias por escucharme hoy. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima.